El millonario viudo prometió no amar hasta conocer a la Baba Negra, empleada y mujer pobre. Emilio Vargas, el magnate de Monterrey que parecía controlar todo, enfrentaba su mayor derrota, la muerte de su esposa Lupita, un golpe que lo dejó en sombras profundas. Nadie imaginaba que tras los trajes caros y fiestas exclusivas se escondía un hombre roto, intentando sostener a su pequeña Paloma con manos temblorosas. Los días en su mansión parecían eternos, el silencio pesado y la tristeza, un fantasma que recorría cada rincón. Pero lo raro no terminaba ahí. 3 niñeras habían pasado por la puerta, todas huyendo con ojos llenos de miedo y susurros que nadie se atrevía a repetir. Los empleados murmuraban en secreto: se siente algo extraño en esa casa, como un aire que no se puede explicar. Algunos creían que el duelo había dejado una sombra, otras decían que había algo más oculto. Emilio, sin embargo, no cedía. Entonces apareció Sofía Ramírez, una joven enfermera pediátrica. Pero Sofía trajo consigo algo vital: vida. La casa se iluminó, la tristeza se tornó en risas tímidas, y el aire se despejó poco a poco. Paloma la adoraba, y Emilio sintió que algo que creía olvidado comenzaba a despertarse dentro de él. Pero el abismo nunca deja de mirar. Un día todo se torció. Paloma sufrió un incidente cruel en la escuela, algo tan brutal y frío que la pequeña cerró el corazón ante Sofía. Aquella defensa que Sofía había sido para ella empezó a resquebrajarse, y Emilio se encontró en medio, dividido. Debía proteger a Paloma a toda costa o permitir que Sofía, la luz que entraba de nuevo en sus vidas, siguiera luchando. Como si no bastara, apareció Carmen Montero, una mujer del pasado de Emilio, feroz, venenosa, dispuesta a destruir la nueva esperanza que comenzaba a construirse. Con palabras afiladas y artimañas públicas, trató de desprestigiar a Sofía frente a todos. La confrontación fue un choque brutal, un terremoto de emociones que dejó a Emilio tambaleante. Pero justo cuando parecía que la tormenta amainaba, un oscuro secreto del pasado de Sofía empezó a asomar en el horizonte, amenazando con romper todo ese frágil equilibrio. El silencio en la mansión se volvió pesado otra vez. Emilio se preguntó si esa luz era real o solo otro espejismo. ¿Podrá Emilio encontrar la paz y el amor que anhela? ¿O los fantasmas volverán a hundirlo en el abismo? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu par. Emilio se quedó mirando al jardín, donde los árboles comenzaban a florecer. El aire fresco acariciaba su rostro, y por un momento sintió que todo estaba bien. Paloma y Sofía habían comenzado a pasar más tiempo juntas, riendo en la terraza. Pero en el fondo de su corazón, la sombra del pasado seguía acechando. Fue entonces cuando llegó un mensaje. Un tono vibrante rompió el silencio de la casa. Emilio revisó su teléfono, y el mundo se detuvo. La pantalla mostraba el nombre de un viejo amigo, Miguel, con quien no hablaba desde la muerte de Lupita. La alegría y el temor se entrelazaron en su pecho. ¿Por qué ahora? Con manos temblorosas, tocó la pantalla. «Miguel, ¿qué pasa?», preguntó con la voz entrecortada. «Emilio, tengo que verte. Es urgente». «Hay algo que debes saber», respondió Miguel, su voz temblorosa. Las palabras resonaron como un eco en su mente. Emilio le pidió que viniera a la mansión. La ansiedad lo invadió. Estaba rodeado de risas y luz, pero el corazón le latía desbocado.
Sofía lo notó y se acercó. ¿Está bien?, inquirió, su mirada llena de preocupación. Él sonrió débilmente, intentando ocultar la tormenta que le arrasaba. Cuando Miguel llegó, la tensión era palpable. Era como si el aire se espesara con cada segundo que pasaba entre ellos. Se sentaron en la sala, y Emilio no podía quitarse la sensación de que algo terrible estaba por salir a la superficie. «¿Qué sucede, Miguel?», preguntó, la voz entrecortada. «No puedo seguir guardando este secreto». «Es sobre Lupita», comenzó Miguel, y las palabras se le quebraron. Emilio sintió que el corazón se le encogía. «Hay cosas que nunca supiste. Ella no estaba sola en aquel accidente». Emilio sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», contestó, casi aferrándose a su silla. «Hay pruebas, Emilio. Lupita tuvo problemas. La noche que murió, alguien más estuvo involucrado. Un chofer ebrio, pero también su jefe. Él estaba muy cerca y lo peor es que, antes de que ella muriera, me pidió que no dijera nada. Tenía miedo de que esto afectara tu vida, nuestra vida, pero yo nunca pude olvidar lo que pasó», explicó Miguel, la voz cargada de dolor. Emilio sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído sobre la muerte de Lupita, su amor, su pérdida, todo iba tomando un matiz totalmente diferente. ¿Quién era ese jefe? «Carmen Montero», dijo Miguel, y el nombre hizo eco en la mente de Emilio como un trueno. Carmen había regresado a su vida de manera feroz, y ahora comprendía por qué. Era una loba disfrazada de cordero, buscando destruir lo que quedaba de sus esperanzas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», gritó Emilio, el dolor de la traición transformándose en rabia. Las risas en el exterior se desvanecieron. El silencio se posó en la sala, pesado, electrizante. «Yo solo quería protegerte. No sabía cómo reaccionarías», dijo Miguel. Su voz temblaba. «No sabías que, mientras todo esto pasaba, había más en juego. A veces creía que era el amor lo que la movía, pero estos secretos son más profundos de lo que imaginas». Paloma apareció por la puerta. «¿Qué ocurre, papá?», preguntó confundida. Emilio se sintió desgarrado. ¿Debía contarle a su pequeña que la verdad de su madre estaba manchada de traición? El nudo en su garganta se hizo inaguantable. Sofía. Desde el otro lado de la sala, observaba, sin entender completamente. Fue un momento crudo, tenso. Todo lo que había construido parecía tambalearse. Emilio respiró hondo. La luz que había resurgido en su vida ahora se enfrentaba a la oscuridad de un conjunto de secretos que amenazaba con consumirlo todo. «Espera, Emily», trató de decir Miguel, pero el sonido del teléfono de Sofía interrumpió todo. Ella contestó, pálida. «¿Qué? No puede ser». Sus ojos se agrandaron. «¿Qué sucede?», preguntó Emilio en un grito, atrapado entre el horror de la revelación y la creciente tensión que llenaba cada rincón. Es la escuela. Algo ha pasado con Paloma». El mundo se volvió negro. El mundo se volvió negro. Sofía sintió que le fallaban las piernas. La noticia retumbó en su cabeza como un tambor. «¿Qué ha pasado con Paloma?», murmuró, apenas pudiendo articular las palabras. Emilio la miró. Sus ojos estaban llenos de miedo y confusión. Su respiración se aceleró, como si los muros de la mansión comenzaran a cerrarse a su alrededor. «Voy a la escuela ahora mismo», dijo, su voz temblando. Miguel, el amigo de Emilio, se sentó en la sala, paralizado. Sofía dio un paso hacia la puerta, pero Emilio la detuvo. «No, espera, necesito que te quedes aquí. Tal vez esto sea solo un malentendido». Pero su instinto decía lo contrario. Algo oscuro se cernía. Salió corriendo de la mansión, dejando atrás el eco del pasado que los atormentaba. El aire fresco le golpeaba la cara mientras condujo. Su mente estaba en llamas. Tras las advertencias de Miguel y la conmoción de Sofía, la preocupación por Paloma lo devoraba. Al llegar a la escuela, todo era un frenético caos. Los padres se agolpaban. Murmuros inquietantes llenaban el aire. Una maestra se acercó, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma.
Señor Vargas, lo sentimos profundamente. Paloma. Y su voz se quebró. Tuvo un accidente, en la cancha de juego. Emilio sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué tipo de accidente? ¿Dónde está mi hija? Exclamó, la ira y el horror mezclándose en su pecho. Un nudo de desesperación se le formó en la garganta. Está en la enfermería, pero no ha despertado. Las palabras le atravesaron como un cuchillo. ¿No ha despertado? ¿Cómo puede ser eso? Las imágenes de su pequeña jugando, riendo, llenaban su mente. No podía ser real. Se apresuró hacia la enfermería con el pecho latiendo con fuerza, como si cada latido representara su propio desconsuelo. Abría la puerta de un golpe y ahí estaba Paloma, tendida en una cama con múltiples máquinas sonando a su alrededor. Su pequeña cara pálida lo desarmó. Ya no era la niña feliz. Se acercó temblando. Tomó su mano y solo tenía una cosa en mente: la fuerza de un padre. Los médicos trataban de calmarlo. Está estable, pero necesitamos hacer más pruebas. Las palabras fluyeron como agua sobre las piedras. Él solo quería escuchar que ella estaría bien. ¿Por qué le pasó esto? Exigió saber, lleno de rabia. Entonces, una enfermera explicó que Paloma había sufrido una caída debido a un juego descontrolado. Pero había algo más. Encontramos algo en su mochila, un objeto extraño. Emilio frunció el ceño. ¿Qué objeto? Un sonido sutil. El teléfono de Sofía vibró en el silencio tenso. Ella salió corriendo de la sala, mirando pulsando la pantalla con frenesí. Emilio, ven aquí. Debes ver esto. Se levantó. El aliento se le cortó, la mente divagando. Sofía estaba pálida, sus ojos amplios. Lo encontré. Es un diario de Paloma. El corazón le saltó. ¿Un diario? ¿Qué dice? Preguntó aguardando una respuesta, aunque en el fondo sabía que solo podía ser un eco de más problemas. Sofía se lo entregó, las manos temblorosas. Hay cosas aquí que no comprendo. Es diferente, mal. Dice que alguien le dio algo en la escuela, un regalo. Las palabras se sentían como un puñetazo. ¿Qué regalo? Su voz sonó más fuerte, exigente. Paloma nunca había mencionado nada, nunca. Sofía seguía mirando las páginas abiertas, buscando respuestas que no aparecían. Es un collar, Emilio, pero Paloma dice que le dijeron que lo llevara puesto como un amuleto. El aire se volvió denso, como si la culpa, la tristeza y la rabia estuvieran creando nubes oscuras a su alrededor. Ella jamás. ¿Quién haría eso? Emilio sintió cómo la realidad se desmoronaba, piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. Mientras el miedo se apoderaba de él, la lógica desaparecía. La conexión de Paloma con el objeto, la caída que la había llevado a estar ahí, la sonrisa de la niña que se desvanecía, todo se volvía vago, confuso. Entonces él vio la luz del pasillo del hospital, y todo su mundo pareció encajar en un sinfín de preguntas. Un sonido agudo impactó los muros. Fue entonces cuando Sofía gritó: «Emilio, mira», señalando más allá. Y en esos momentos, la palabra Carmen se deslizó de sus labios, cargada de incredulidad. Esa voz, esa mujer del pasado, estaba ahí, justo al otro lado de la puerta. Y todo en el corazón de Emilio se detuvo. Las sombras se apoderaron de la luz. ¿Acaso se dejaba ver nuevamente porque sabía lo que había hecho? El caos apenas comenzaba. El mundo se paró. La figura de Carmen Montero se erguía contra la luz fría del pasillo del hospital. Su mirada fiera y provocadora congeló a Emilio en su lugar. Ella no había cambiado, la misma mujer que había hecho su vida un infierno años atrás, la misma mujer que había oscurecido sus recuerdos de amor. Sofía, a su lado, se tensó. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz firme aunque temblorosa. Carmen sonrió, una mueca helada que le heló la sangre a Emilio. Era como si una tormenta estuviera a punto de estallar.
Vine a ver cómo está la pequeña, dijo Carmen con un tono que insinuaba mucho más, mientras su mirada se deslizaba entre ellos. Nunca es fácil perder a alguien que amas. Pero, oh, lo siento, ¿no estás todavía en duelo, Emilio? La burla detrás de sus palabras era evidente, y Emilio sintió una furia creciente. «Sal de aquí, Carmen. No tienes nada que hacer en este lugar», exigió, su voz rebotando en las paredes blancas frías. Pero ella no se movió. «No, realmente debo quedarme. Después de todo, tengo información que podría interesarte sobre la accidentada», dijo mientras sus labios se curvaban en una sonrisa de satisfacción. Fue como si hubiera lanzado una bomba al aire. «¿Qué sabes tú de Paloma?» La voz de Emilio era un susurro de ira. Carmen retrocedió un paso, y el aire se sintió más pesado. «Oh, solo que hay más en esta historia de lo que crees, cosas que han estado ocultas por mucho tiempo». Y mientras hablaba, su rostro reflejaba algo más que burla. Había un destello de tristeza, de un tipo que Emilio no podía identificar. «¿Qué estás insinuando, Carmen?», preguntó Sofía, dejando escapar un respiro entrecortado. «Solo que la pequeña Paloma no es quien piensas que es», dijo Carmen. «Sus raíces son más profundas, entrelazadas con secretos que nunca conociste». Emilio se sintió como si le quitaran el suelo de debajo. «¿De qué hablas?». Su mente giraba, tratando de comprender. ¿Podría ser, Paloma? ¿Era posible que hubiera más revelaciones sobre la vida de su hija? Carmen dio un paso adelante, acercándose como un depredador. «Recuerdas el collar, ¿verdad? Ese collar que le dieron en la escuela, el que ella encontró y que ahora tiene un lugar tan especial cerca de su corazón. Hay más que simplemente un amuleto, Emilio. Paloma no lo está usando por casualidad. Es una conexión con un pasado que no sería bueno que recordaras». Sofía hizo un gesto de sorpresa. «¿Qué sabes de ese collar?». «Lo suficiente», respondió Carmen. «Es parte de una familia, de una historia de traiciones, de mentiras que se remontan a años. Paloma tiene más de Lupita de lo que te gustaría pensar, Emilio». La revelación cayó como un rayo, haciéndose eco en su mente. ¿Y si Carmen tenía razón? Emilio sintió la presión en su pecho aumentar. Paloma no era solo su hija. Tenía raíces, lazos que iban más allá de su amor y dolor. Emilio perdió el hilo por un momento. «Carmen, si tienes algo que decir, dilo», apremió, sus palabras casi un grito. En ese instante, otro grito atravesó el silencio. Era Paloma. Corrieron hacia la habitación, y cuando Emilio llegó, su pequeña estaba agitada, temblando, su rostro en una mueca de pánico. «Papá, no me dejes. Hay una sombra. Hay alguien que... no sé quién es». Su voz era un lamento desgarrador. El corazón de Emilio se detuvo. Sofía se apresuró a su lado. «Tranquila, cariño, estamos aquí. Solo respira». Pero Emilio estaba atrapado en esa mirada oscura que su hija tenía. Esa confusión, ese miedo. En su mente retumbaban las palabras de Carmen. «Emilio», dijo Sofía. Pero él estaba en otro lugar, sumido en la revelación. «¿Qué has visto, Paloma? Dímelo», dijo, tomando su mano con fuerza. Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. «El collar, papá. Dice que tengo que volver, que debo conocer la verdad». El frío recorrió la espalda de Emilio. «¿Qué verdad?». Y casi como si la misma casa temiera el secreto, un silencio pesado se extendió nuevamente en la habitación. Entonces, en medio del tumulto emocional, un sonido resonó. Un estallido de luces, un cable suelto que hizo que las luces del pasillo se apagaran. La oscuridad invadió el lugar, y la voz de Carmen se escuchó débilmente. «Al final, todos los secretos salen a la luz». Todo se tornó en un caos de gritos y confusión. ¿Qué sucedía realmente? Las palabras de Paloma, la amenaza de Carmen y esa sombra renaciente de su madre que ahora parecía volverse realidad, todo estaba al borde de estallar en su vida. Era el momento en que el mundo de Emilio se volvía a resquebrajar. Las sombras no solo acechaban. A medida que la verdad comenzaba a desnudarse, se preguntó si en realidad estaban listos para enfrentar lo que vendría. El mundo se detuvo.
La figura de Carmen Montero se erguía contra la luz fría del pasillo del hospital. Su mirada fiera y provocadora congeló a Emilio en su lug. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz firme aunque temblorosa. Carmen sonrió, una mueca helada que le heló la sangre a Emilio. Era como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Vine a ver cómo está la pequeña», dijo Carmen con un tono que insinuaba mucho más, mientras su mirada se deslizaba entre ellos. «Nunca es fácil perder a alguien que amas. Pero, oh, lo siento, ¿no estás todavía en duelo, Emilio?». La burla detrás de sus palabras era evidente. Y Emilio sintió una furia creciente. «Sal de aquí, Carmen. No tienes nada que hacer en este lugar», exigió, su voz rebotando en las paredes blancas frías. Pero ella no se movió. «No, realmente debo quedarme. Después de todo, tengo información que podría interesarte. Sobre la accidentada», dijo mientras sus labios se curvaban en una sonrisa de satisfacción. Fue como si hubiera lanzado una bomba al aire. «¿Qué sabes tú de Paloma?». La voz de Emilio era un susurro de ira. Carmen retrocedió un paso, y el aire se sintió más pesado. «Oh, solo que hay más en esta historia de lo que crees. Cosas que han estado ocultas por mucho tiempo». Y mientras hablaba, su rostro reflejaba algo más que burla. Había un destello de tristeza, de un tipo que Emilio no podía identificar. «¿Qué estás insinuando, Carmen?», preguntó Sofía, dejando escapar un respiro entrecortado. «Solo que la pequeña Paloma no es quien piensas que es», dijo Carmen. «Sus raíces son más profundas, entrelazadas con secretos que nunca conociste». Emilio se sintió como si le quitaran el suelo de debajo. «¿De qué hablas?». Su mente giraba, tratando de comprender. ¿Y si Carmen tenía razón? Paloma no era solo su hija. Tenía raíces, lazos que iban más allá de su amor y dolor. Mientras el caos crecía, un grito resonó a través del pasillo. Emilio sintió una punzada en la parte superior de su pecho, un giro de inquietud. «¡Paloma!», gritó, corriendo hacia la habitación. Las luces parpadeaban dramáticamente, como si el hospital también sintiera la inestabilidad del momento. La desesperación apagó cualquier rastro de racionalidad. Solo podía pensar en su hija. Al entrar, encontró a Paloma arqueada en la cama, su rostro pálido y bañado en sudor. Sus ojos estaban desenfocados, llenos de terror. «¡Papá, hay alguien ahí!», gritó, señalando una esquina oscura de la habitación, su cuerpo temblando, como si la misma sombra tuviera vida. Emilio sintió que el aire se le cortaba. «¿Quién, cariño? ¿Quién está ahí?». Pero la voz de su hija se apagó de repente, como si una mano invisible le hubiera apresado la garganta. Sofía se acercó, tratando de calmarla. Pero el pánico hizo su trabajo. Y justo cuando estaban a punto de descubrir lo que aterrorizaba a la pequeña, las luces del hospital se apagaron abruptamente, dejando la sala en una penumbra inquietante. Un murmullo de pánico se elevó por el pasillo mientras la electricidad fallaba. El sonido de pasos resonó en la oscuridad. «Emilio», susurró Sofía, con una claridad frágil mientras el mundo parecía naufragar. Ella buscaba su mano, sus ojos reflejaban miedo. De repente, un ruido fuerte y desafiante retumbó en el pasillo. Y luego, la puerta de la habitación se abrió violentamente. La figura de un hombre, oscuro y amenazante, apareció. «Soy yo», dijo con una voz fría y familiar. Emilio se congeló. Eran los ojos de Miguel, pero algo en él se sentía diferente. «Tengo que hablar contigo, Emilio». «No, ¿cómo te atreves a estar aquí?», exclamó Emilio, la confusión y la ira desbordándose en cada palabra. Pero Miguel se acercó, su rostro marcado por una angustia inconfundible. «Todo está conectado, Emilio. Lo que sucedió con Lupita, lo que le pasó a Paloma. Tienes que escucharme». El tiempo se detuvo de nuevo. «¿Conectado? Esto no tiene sentido», gritó, sintiendo que el corazón le palpitaba en la garganta. «Tuviste que haberlo sabido». «Te prometo que no lo sabía. Hasta ahora». Carmen tiene una parte de esta historia que nadie se atrevió a contar.
dijo Miguel, mientras el aire se espesa y la tensión aumentaba. «¿Carmen? ¿Qué sabes de Carmen? Ella tiene la clave de todo. Escucha». Miguel respiró profundo, su voz entrecortada. «Paloma es el vínculo que nunca entendiste». Y antes de que pudiera terminar, el sonido de una alarma comenzó a sonar por toda la planta baja. Todo se volvió un caos. «Paloma, quédate cerca», ordenó Emilio, pero el pánico paralizó a todos. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. La oscuridad se tragaba la luz, reflejando las verdades ocultas de sus vidas. En ese instante, Emilio se dio cuenta de que la conexión entre Paloma y Carmen era más profunda de lo que había imaginado. Sofía lo miró, y en sus ojos vio su propio miedo. Las palabras de Miguel flotaron entre ellos, y la respuesta ya no se sentía tan lejana. La revelación había encontrado su camino. «¿Qué estás diciendo?», demandó Emilio, sintiendo que el suelo se lo quitaban de nuevo. Pero fue en ese momento cuando Paloma, con voz temblorosa, murmuró: «Pap, en mis sueños, Carmen es mi madre». El aire se volvió espeso. ¿Era posible? ¿La verdad finalmente resurgía entre los escombros de su vida? La revelación se sintió como un golpe brutal, girando su mundo una vez más. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse, y en un instante, el caos comenzó a tomar forma. Las sombras no solo acechaban, su presencia estaba más viva que nunca, y Emilio se vio atrapado en una red de secretos que amenazaban con consumirlo todo, dejándolo preguntándose si alguna vez podría escapar. El mundo se detuvo. La voz de Paloma resonó en la habitación como un eco de terror. «Carmen es mi madre». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso monumental. Emilio sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Cada suspiro se volvió un desafío, cada latido un recordatorio cruel de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. «No, eso no puede ser». La negación brotó de su garganta, pero en algún rincón de su mente, una semilla de duda empezó a germinar. La miraba a ella, a su pequeña, y en su cara vio algo más que el pánico. Había un destello, una conexión extraña que lo dejó helado. Carmen sonrió desde la esquina, como si jugara con la verdad que todos temían. «La historia de la familia nunca se acaba, Emilio», dijo, sus palabras cortantes como cuchillos. «Paloma tiene un linaje que creías enterrado. Ella es parte de algo más grande, más oscuro, algo que tú no conocías». «¡Cállate! ¡Eres solo una mentirosa!», gritó Sofía, pero el miedo de su voz era innegable. Las palabras de Carmen estaban surcando su mente, y de repente el aire se sintió electrificado. «¿Mentirosas? Las verdades siempre salen a la luz. Paloma no es solo hija de Lupita. Su madre biológica es mucho más que eso». «Ella», Carmen titubeó, disfrutando del efecto de su revelación. Emilio sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, apenas consciente de cómo su mano temblaba. Carmen dio un paso más cerca. «Dímelo tú, ¿cuánto conocerías realmente a Lupita? Todo lo que te contó, los secretos que llevamos dentro de nosotros». «Hubo un motivo por el que ella mantuvo a Paloma alejada de mí, y estoy aquí porque las raíces nunca dejan de crecer. Las sombras que ves en tus sueños, esas que atormentan a tu hija, están conectadas a mí». El pánico creció en el pecho de Emilio. «¿Qué estás insinuando?». El aire estaba caliente, sofocante, como si la vida que conocía se desvanecía ante él. Y justo cuando Carmen abrió la boca para hablar, hubo un grito estridente que cortó el aire. «¡Papá!». El corazón de Emilio se encogió. Paloma estaba asustada, sentada en la cama, sus ojos llenos de lágrimas. «La sombra», sollozó. «La sombra del collar está aquí». En ese instante, la puerta del cuarto se cerró de golpe. Emilio se giró, un sudor frío recorriendo su espalda. Fuera de la habitación, un murmullo se hizo cada vez más fuerte, un griterío alarmante que retumbaba en las paredes.
¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Otro grito atravesó la tormenta de sonidos. «¡Es el hospital!», gritó un médico desde afuera. «Alguien ha perdido el control. Evacuamos de inmediato». «Espera», pero no hubo tiempo. Las luces comenzaron a parpadear, luego se apagaron. La oscuridad se tragó el hospital. Las sombras danzaban a su alrededor, envolviendo todo en una penumbra aterradora. «Paloma, ¿estás bien?». La voz de Emilio se quebró, y en ese momento un estruendo resonó junto a la ventana. La ventana se rompió en 1000 cristales brillantes, como 1000 sueños destrozados. Los hombres de seguridad se asomaron, pero su pánico era palpable. «Rápido, tenemos que salir». De repente, un eco lejano. «Lupita», resonó a través del caos. La voz, como un susurro familiar, familiaridad y dolor en la misma frase. Emilio sintió que el corazón se le detuvo. La figura de Lupita esperaba en la esquina oscura del cuarto. «Yo vine a salvar a nuestra hija». Pero algo no estaba bien. La luz de su madre era opaca, como si la sombra de alguien más la consumiera. Emilio gritó, pero todo se convirtió en un eco lejano. La figura de Carmen se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un rastro de risa truculenta en el aire. «No, esto no puede ser real». Se giró hacia Paloma, atrapada entre la confusión y el miedo. «Emilio, ¿qué hacemos?». Al mirar hacia atrás, ninguna de las figuras que conocía parecía auténtica. ¿O es eso realmente Lupita? ¿O solo la sombra de lo que él deseaba recordar? «Papá», murmuró Paloma entre sollozos, «la sombra no me dejará ir. La sombra nunca se va». Y antes de que pudiera responder, el rostro de Lupita se transformó, revelando una mirada oscura. «Nadie puede escapar de su destino, Emilio». Todo en el universo pareció detenerse. ¿Qué estaba sucediendo? Las conexiones que una vez fueron claras, ahora eran un revoltijo de dolor y traición. Cada paso, cada decisión que había tomado, se oscurecía en medio de una narrativa que nunca había intuido. Todo giraba a su alrededor, creando un caos de sombras y secretos. Y en ese momento, un grito distante. La verdad estaba ahí, sorprendiendo y arrastrando todo. Emilio supo que no había vuelta atrás. Las sombras no solo acechaban, se precipitaban como un torrente oscuro. La verdadera naturaleza de su familia estaba a punto de revelarse. ¿Quiénes eran realmente y cómo encajaban todos en esta tormenta de traiciones? Todo lo firme se había esfumado, y él se preguntaba cuál sería el costo de enterarse de la verdad. El caos apenas comenzaba. La habitación se sumió en un silencio aprehensivo. Las palabras de Paloma hicieron eco en la mente de Emilio, como un retumbo que reverberaba en el pecho. «Carmen es mi madre». El aire se volvió pesado y su mente se inundó de confusión. «¿Qué estás diciendo, Paloma?». La voz de Emilio apenas fue un hilo, temiendo lo que pudiera oír. Paloma se encogió, los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. La sombra me lo ha dicho desde que me di cuenta del collar. Me miraba en mis sueños. Lo sentía», balbuceó, su voz temblando. «¿Carmen?». La palabra salió de entre los dientes de Emilio como un susurro mudo. «No puede ser». Miró a Sofía en busca de respuesta, pero su expresión era de incredulidad. Carmen se acercó, una sombra amenazante contra la luz gris y fría del pasillo. «¿Quieres que te lo cuente yo, Emilio? Su historia comienza hace mucho más tiempo de lo que imaginas», dijo Carmen, disfrutando con cada palabra. Su sonrisa era un símbolo de triunfo, mientras se acercaba más. «Paloma no solo es tu hija, tiene sangre de poder, un legado que ni tú ni Lupita pudieron prever». «Cállate», gritó Sofía, pero Carmen solo sonrió con satisfacción. «No es mi culpa que la verdad sea esta. La pequeña ha heredado legados que ni tú ni Lupita entendían». Emilio sintió un nudo en el estómago. «Paloma no tiene nada que ver contigo. No es parte de tus juegos», exigió, pero su voz temblaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La atmósfera era opresiva,
como si el oxígeno hubiera desaparecido. ¿De verdad lo crees? Carmen se rió, una risa baja y fría. El collar, ese regalo no es solo una pieza de joyería, es un vínculo con su verdadero linaje. Y sí, yo soy parte de ese linaje. Lupita sabía más de lo que dejaba entrever. Cada palabra de Carmen era como un clavo en el corazón de Emilio. ¿Qué estás insinuando? Emilio murmuró, sintiendo su mundo tambalearse. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque ella lo pidió. No quería que supieras la verdad. Paloma es, punto. Carmen se detuvo, como si disfrutara del suspenso, y luego prosiguió. La única superviviente de una familia que estuvo marcada por la oscuridad, un legado que ella porta en sí misma. Las palabras resonaban en la cabeza de Emilio, creando una tormenta de preguntas. ¿Por qué Lupita no le había hablado de esto? ¿Qué parte del pasado de Paloma se había mantenido en secreto? La comprensión era como puñales, dolorosa y reveladora. Papá, estoy asustada. Paloma miraba alrededor, sintiendo la tensión, y fue entonces cuando todo cambió. Un estruendo aterrador sacudió el pasillo. Las luces comenzaron a parpadear, y en un instante todos los monitores de los pacientes se volvieron locos, pitando furiosamente. Un sonido desgarrador provenía de la puerta. La sala se llenó de sombras, distorsionándose en el caos. ¿Qué demonios sucede? Miguel, Emilio gritó, perdiendo la noción de lo que había dicho. Y en ese momento, un hombre irrumpió en la habitación, pero no era Miguel. Era otro hombre, más joven, con una mirada familiar que hizo que el corazón de Emilio se detuviera. «Juan, ¿qué haces aquí?» La voz de Carmen se transformó, llena de sorpresa y terror. Con cada paso del intruso, la tensión crecía. «Vine a buscarte, Carmen. Lo que hemos estado ocultando está a punto de salir a la luz», dijo el hombre, y sus palabras eran como un eco oscuro que resonaba. Un instante después, se giró hacia Paloma. «Y tú, pequeña, tienes que venir conmigo. La verdad sobre tu madre y el legado que llevas nunca fue un secreto para mí». El pánico llenó la habitación. «No puedes llevarte a mi hija», exclamó Emilio, tratando de interponerse entre ellos. Las imágenes de su vida, de su familia, comenzaron a fragmentarse. ¿Qué verdad? ¿Qué es realmente este legado? Juan sonrió triste, pero con una fiereza que hizo que el estómago de Emilio se encogiera. Es tiempo de que Paloma sepa lo que realmente es, y lo que su madre una vez decidió protegerla de. Las luces parpadearon de nuevo, y un grito desgarrador resonó en el fondo del hospital. Las sombras se multiplicaron, replegándose con fuerza. «Paloma, ven aquí», gritó Sofía, pero en un instante algo oscuro emergió del pasillo. Una figura en la penumbra, una sombra de forma humana, se abalanzó y la escena se tornó caótica. Los gritos aumentaron, se mezclaron con el sonido de alarmas y una lluvia de luces rojas iluminó la oscuridad. La figura oscura se lanzó hacia Paloma, pero Emilio se interpuso, sintiendo un instinto ferviente. «No, no te la lleves». Un impacto brutal, la figura lo derribó, un caos de cuerpos y sombras. La oscuridad parecía estar viva, consumiéndolo todo a su paso. Mientras caía, en un último intento, vio a Paloma agarrando el collar con sus diminutas manos, las luces centelleando a su alrededor. «Papá, ayúdame», gritó, y la desesperación en su voz fue todo lo que Emilio necesitaba para levantarse. Pero en ese instante de vulnerabilidad, la verdad colisionó con la oscuridad en su vida. Era un giro brutal, inesperado, y el eco de su vida nunca sería el mismo. Las sombras estaban sobre ellos, y lo que venía era un desenlace que nunca habían imaginado. La verdad y los secretos eran ahora un torrente imparable, y en el corazón de todo, Paloma representaba la clave de todo lo que creían conocer. Pero eso estaba en juego más de lo que jamás imaginaron. ¿Qué destino les aguardaba ahora? La habitación se sumió en un silencio aprensivo. Las palabras de Paloma resonaban en la mente de Emilio como un eco lejano.
Carmen, es mi madre. Las sombras en la habitación parecieron encogerse, enfocando toda su atención en la pequeña. Emilio sintió que el peso de la verdad le aplastaba el pecho. ¿Qué has dicho, Paloma? La voz de Emilio temblaba entre la incredulidad y el miedo. Paloma, aterrorizada, acurrucó su pequeño cuerpo contra la cama. Lo he sentido, papá. Desde que vi el collar. Sofía se volvió a Carmen, buscando respuestas, pero la mujer solo sonrió, como si llevara años esperando este momento. La pequeña tiene razón, Emilio. La sombra nunca miente. Paloma tiene un legado y tú lo has ignorado. ¡Basta! Esto no tiene sentido. Emilio gritó, pero el terror que sentía se apoderó de él mientras el caos comenzaba a envolver a todos en el cuarto. Paloma, cariño, ¿de qué estás hablando? El miedo en su voz hizo que la niña llorara. Con cada sueño, con cada sombra en mi habitación, hay alguien que siempre me llama. Hace tiempo me dio el collar y me dijo que tenía que recordar. En ese instante, los monitores comenzaron a sonar alarmantemente. Las luces titilaron como si se estuvieran apagando. Un grito estremecedor resonó desde el pasillo, seguido de varios estallidos que hicieron eco en las paredes. Emilio sintió que el suelo se movía. ¿Qué demonios está pasando? Y entonces escuchó una voz familiar. ¡Maldita sea, Emilio! Era Miguel, quien apareció a la carrera con el rostro pálido y la mirada desquiciada. «Dele salir de aquí. Todo se está destruyendo». «¿Qué quieres decir con eso?» Emilio sintió que se le helaba la sangre. Miguel se acercó con desesperación, apartando a Carmen de su camino. La sombra no es solo Carmen. Es un ente que ha estado atrapado aquí por años, atado a las vidas que han pasado. Fue el mismo poder que unió a Lupita y Carmen. Esto no es un simple juego. La tensión aumentó. La revelación de Miguel resonó en el aire, pesada y oscura. Es algo que no comprendes, Emilio. Hay un antiguo pacto que ha condenado a tus seres amados, y ahora Paloma es la clave para romperlo o condenarlo todo aún más. Emilio dio un paso atrás, su mente luchando por procesar la nueva información. ¿Qué? ¿Qué trato? ¿Pacto? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque me acabo de enterar, Miguel gritó, interrumpiendo a Emilio. La verdad que esconde esta familia es sombría. Carmen, tú, Lupita, todos están conectados a la misma sombra que ha acechado a Paloma. Esa conexión nunca debió haberse roto. ¡Silencio!, Carmen ordenó, pero su autoridad empezaba a desvanecerse. No puedes controlar esto, Miguel. La historia debe repetirse. Su voz temblaba, como si las palabras se le escaparan. ¿Historia? ¿Qué has hecho, Carmen? Emilio se preciaba de un conocimiento profundo de su vida, pero ahora esa vida se tambaleaba. La combinación de caos y miedo fomentaba confusiones galopantes. Justo cuando las luces se desvanecieron por completo, un grito que atravesó el silencio irrumpió en la habitación. «¡No!», Paloma gritó, señalando la figura oscura que emergía de la penumbra. Era como si el mismo horror estuviera tomando forma. Una sombra, un rostro conocido. «¡Mamá!». Emilio se giró y un frío helado le atravesó el corazón. Ante él, una figura aparecía. Era Lupita, pero no era como él la recordaba. Su piel brillaba en la oscuridad. Sus ojos relampagueaban con un brillo oscuro. «Tu hija la salvación o la condenación, Emilio. El tiempo ha llegado para que el ciclo se complete», dijo, su voz resonando como un eco distante. El mundo de Emilio se detuvo. «Lupita, ¿pero cómo?». Las palabras morían en su boca mientras veía a la mujer que había amado, ahora absorbida por una oscuridad perturbadora. «Debes elegir, Emilio. Paloma pertenece a este mundo alterno, un mundo donde las sombras son reales y el legado es oscuro». La luz temblando se proyectó sobre la habitación, intensificando la atmósfera. El grito desesperado de Paloma hizo vibrar la conciencia de Emilio. «Papá, no quiero esto. Quiero a ti». Emilio sintió que el nudo en su garganta se expandía. La figura que amaba estaba de pie frente a él, pero el horror que emanaba de ella
superaba todo lo que había conocido. Lupita sonrió, pero una tristeza profunda reflejaba en su mirada. Nosotros hemos estado atrapados en esto por demasiado tiempo. Pero tú puedes cambiarlo, Emilio. Solo tú puedes hacerlo. La confusión resonaba, y en medio de una niebla de incertidumbres, Emilio se dio cuenta de que lo que había creído que era amor, ahora se volvía un laberinto de secretos y sombras. «Es un juego cruel. No podemos jugar con esto», exclamó, pero el eco de la verdad lo atrapó. Paloma lo miraba aterrorizada, y la verdadera naturaleza de su familia estaba a punto de ser revelada. En ese instante, el caos se desató en la habitación. La sombra se movió, convirtiéndose en una tormenta que arrastró todo a su paso. Todos estaban en medio de un juego peligroso, pero Emilio tenía una pregunta que latía en el fondo de su ser. ¿En quién podía confiar realmente? Las luces se apagaron, y el último grito de Paloma resonó antes de que todo se volviera negro. La habitación se sumió en un silencio aprehensivo. «Carmen, es mi madre». Las palabras de Paloma flotaban en el aire como un susurro, y el mundo de Emilio se detuvo. Cada corazón presente parecía dejar de latir. Las sombras en el cuarto se alargaron, como si quisieran absorber la realidad de aquellos momentos tan intensos. Emilio sintió que el peso de ese secreto lo aplastaba. «¿Qué has dicho, Paloma?». Su voz temblaba, llena de incredulidad. Sabía que la niña jamás había mentido, pero la noción de que Carmen fuera su madre lo llenaba de pánico y confusión. «No, eso no puede ser». Paloma hizo una mueca, cubriendo su rostro con las manos. «El collar me lo dio alguien antes de que murieras. Me dijo que era especial, que debía recordarlo». Su voz se quebraba, y el niño se sentía más perdido que nunca. Las luces comenzaron a parpadear, y en ese momento, un grito desgarrador resonó en el pasillo. «¡No! ¡No! ¡No!». Alguien corría. Emilio giró la cabeza justo a tiempo para ver la figura desmadejada de un hombre que atravesaba la habitación con prisa. Cintas de escáneres y monitores a su espalda. «Alguien ha perdido el control en la planta baja. Tienen que evacuar», gritando al borde del colapso. Miguel entró corriendo detrás del hombre, su rostro desencajado. «Emilio, hay algo más. No puedes quedarte aquí. Necesitamos salir». Su voz era un torrente de miedo y desesperación. Se acercaba, envolviendo el lugar en un pánico colectivo. Carmen, sin embargo, se mantuvo quieta, en una esquina. Su sonrisa desapareció y en su lugar, una mirada de furia y determinación se dibujó en su rostro. «Esto no es un juego, Miguel. Tiene que pasar lo que comenzó años atrás. Paloma es más de lo que imaginas». Las luces se extinguieron de nuevo, dejando a todos a ciegas. Y fue entonces cuando un ruido sordo resonó desde la puerta de la habitación. Era un sonido que heló la sangre de todos. Un grito, un eco que retumbó por los pasillos. Señales de angustia, una amenaza evidente. «¿Qué demonios está pasando?». Emilio intentó gritar. Su corazón palpitaba como un tambor. Pero antes de que pudiera procesar lo que ocurría, la puerta se abrió con un golpe. El frío aire se coló en la habitación y en ese instante una figura emergió de la negrura. Era una mujer, alta, con ojos que brillaban como llamas. La voz de Carmen retumbó entre todos, y la reacción fue instantánea. La figura se acercó, pero cada paso resonaba de manera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en su presencia. «¿Qué?». Emilio susurró, sin poder terminar la frase. La sombra que representaba su amor estaba frente a él, pero había algo perturbador en su mirada, una mezcla de ternura y un abismo oscuro que lo aterró. «Emilio, Paloma debe conocer su legado», dijo, pero su voz sonaba distinta. Era como si hablara desde la distancia. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, revelando aspectos de un pasado tan oscuro que la misma habitación parecía contener el aliento.
Paloma, entre lloros, extendió el brazo. «Mamá, ¿por qué estás aquí?» Pero el eco de sus palabras se perdió en un grito ensordecedor. «Carmen, ¿qué has hecho?» Y en un giro inesperado, Lupita miró a Carmen con una tristeza profunda. «Has sellado su destino. Todo lo que querías proteger solo está creando más caos. Necesito que Paloma sepa lo que se ha interpuesto entre nosotros». Carmen alzó la mano. «No, no puedes decirle eso. Es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás». Pero la habitación estaba llena de temor, una energía que hacía temblar el aire. ¿Demasiado tarde? Su vida ha sido un juego para ustedes dos. Siempre han estado controlando el hilo de su destino. Las palabras de Lupita resuenan como el trueno, y en ese momento algo pasó. Un chispazo, una grieta. Con un brillo blanquecino, el collar de Paloma comenzó a brillar intensamente. Una onda de energía recorrió el cuarto y un grito resonó. La oscuridad se alzó en un torbellino, tomando forma. Servando, Paloma miró al collar, y el horror la consumió. ¿Qué está sucediendo? Emilio sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Run, Paloma, sal de aquí». Su voz era un grito de desesperación. Pero ya era tarde. Las sombras y las luces comenzaron a entrelazarse, revelando visiones que desafiaban toda lógica. Entre la neblina, figuras de otros tiempos, rostros familiares y desconocidos comenzaron a emerger. Las raíces nunca mueren, Emilio. «Paloma, es parte de un ciclo eterno», dijo Lupita, pero la tristeza de su voz serpenteaba por el aire. En un último retumbo, la realidad pareció desgarrarse. Empezaron a salir imágenes. Instantáneas de vidas pasadas se entremezclaron en la oscuridad. En medio del caos, una nueva verdad se formó. Miguel y Carmen estaban relacionados de maneras que desafiaban la lógica. Confabulaciones de secretos, un pasado oculto. Todo estallaba en mil pedazos mientras Paloma, petrificada, miraba a sus padres. «¿Qué hay de mí? ¿Qué realmente soy?» Se produjo un silencio aterrador, como si todas las voces se detuvieran por un instante. Emilio se dio cuenta de que la última pregunta de Paloma podría cambiarlo todo, y su corazón palpitaba. En ese instante, la verdad aún aguardaba en las sombras, lista para arrastrarlos a un destino que jamás imaginaron. La oscuridad se intensificó, y el mundo que conocían se disolvía. ¿Podrían desentrañar sus secretos antes de que fuera demasiado tarde? El caos se desató en el cuarto. La sombra del pasado crecía, y todos se sintieron atrapados en una tormenta de secretos. Emilio miró a Paloma, y en sus ojos vio un reflejo de su propio miedo. «Tienes que salir de aquí, cariño, ahora», gritó con desesperación. Pero las luces parpadeaban, dejando la habitación en penumbra. Carmen había sellado su destino con sus palabras, y Lupita se convirtió en una presencia inquietante, desdibujándose entre la luz y la oscuridad. «Sabes que la verdad debe salir a la luz, Emilio», dijo Lupita con suavidad, esa familiaridad contrastando con el terror que emanaba. «Paloma no es solo nuestra hija, es la clave para detener esto». Paloma sollozó. «Mamá, ¿por qué me has escondido esto?» Cada palabra le desgarraba el corazón a Emilio. Era como si las raíces del pasado se entrelazaran con el presente, y ahora ese entrelazado lo consumiría a él y a su pequeña. «No es el momento para discusiones», interrumpió Miguel, su rostro lleno de determinación. «La sombra no espera. Hay que enfrentarlo todo ahora». En ese instante, la habitación se iluminó con un destello deslumbrante. El collar de Paloma brilló, resonando como una campana. La ansiedad transformó el aire en electricidad. Emilio sintió cómo el terror llenaba el espacio, y el eco de la advertencia hizo temblar sus rodillas. Se imaginó las historias que habían sido ocultadas y comprendió que el destino de su familia pendía de un hilo. «Papá, tengo miedo», murmuró Paloma, estirando su pequeña mano.
Emilio, sin pensarlo, la tomó con fuerza. «No te dejaré ir nunca», prometió, mientras el mundo a su alrededor se deshacía. «Juntos enfrentaremos esto». Carmen intentó interponerse. «No puedes llevarte a Paloma. Es una sombra del pasado». Pero en su voz había terror. Sabía que el tiempo se consumía y que el poder de la verdad podría destruirlo todo. Estalló una luz tan intensa que las figuras comenzaron a distorsionarse. Paloma cerró los ojos. Su voz era un susurro fuerte. «Yo elijo a mi familia». «No, debes elegir la vida o la sombra». La voz de Carmen rebotó en la habitación como un trueno. «La vida», gritó Emilio, y en ese instante el paisaje de sombras comenzó a desgajarse. La oscuridad retrocedía, dejando un camino iluminado. Paloma, apoyada en su padre, sintió la fuerza de sus lazos. «Es hora de romper el ciclo», exclamó Miguel, dando un paso adelante. En ese momento, una ola de luz emergió del collar, y todas las sombras se desvanecieron lentamente. La figura de Lupita sonrió por última vez antes de desaparecer. La habitación se llenó de silencio, como si el mundo sostuviera el aliento. Emilio miró a Paloma, que respiraba con dificultad, pero sonreía. «¿Lo hicimos, papá? ¿Detuvimos a la sombra?» En su voz había una fragilidad que quebró el corazón de Emilio. «Lo hicimos, cariño», respondió, aliviado y lleno de confianza. Pero en su mente sabía que aún quedaba mucho por sanar. Miguel asintió, pero el camino a seguir no será fácil. Habrá muchos que buscarán nuestro final, y hay más que no hemos entendido. La habitación resplandecía. El pasado empezaba a desvanecerse, pero el futuro era incierto. «Lo enfrentaremos juntos», dijo Emilio, sintiendo la fuerza del amor verdadero. Y así, al salir del hospital, todos supieron que la batalla real apenas comenzaba. Las sombras podían regresar, pero estaban listos para enfrentarlas. Y tú que estás leyendo esto, no puedes dejar que esta historia se apague. Tienes que suscribirte ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Queremos saber qué piensas, así que inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.